¿Cómo están todos? Muy buenos días Sebastián, que está por ahí por el chat. Buenos días a los que están acá, que ya llegaron. Déjame, debo configurar un par de cosas más y comenzamos enseguida. Ya, ¿cómo están ustedes? Cada vez está más vacía. Pero bueno, así es. Oye, nosotros alcanzamos a poner el título de la ley de Faraday-Lenz, alcanzamos a hacer algo de discusión o no hicimos ni una cuestión. A ver, ¿y la alcanzamos a anunciar? Ah, perfecto, perfecto. Ya, me acordé. Bueno, nos enganchamos a esa parte. Yo les dije que les iba a contar muy brevemente para que nos metamos en los aspectos matemáticos de interés en lo que hizo originalmente Faraday. Esa parte parece que no alcanzamos a discutir, veámosla rápidamente. Entonces, la idea es la siguiente. Hola, hola. Este dibujo no lo habíamos hecho, ¿verdad? Ah, bueno, sí o no. Con la cuestión, ¿sí o no? Entonces ya hicimos la discusión del ayudante que cerró el intro perfecto, ya. Claro, bueno, para ganar tiempo, pues chiquillo. Entonces nos quedamos en esa parte, me parece. Entonces tengo Faraday estableció lo siguiente, este fue el experimento original con algunas modificaciones pequeñas, pero básicamente la idea es la siguiente. Cuando se cierra el circuito aparece inmediatamente una corriente en la espira número 1, da lo mismo la geometría de la espira, puede ser circular, puede ser cuadrada, rectangular, triangular, da lo mismo. Lo interesante es que se establece una corriente y por lo que aprendimos, ¿verdad? Con Ampère y con Biot y Savart, cada vez que hay una corriente, hay un campo magnético asociado. Entonces, Ampère dijo, bueno, aquí hay un campo. Esta espira en verdad está mal hecho el dibujo porque quiero, quiero hacerlo un poquito en 3D, pero en verdad tengo una espira enfrente de la otra. ¿Ya? Ese es el dibujo correcto. Entonces, esperaba Faraday que el campo generado en la espira 1, que está sacando energía de la batería, ¿verdad? Se metiese en la espira 2 y de alguna manera iba a captar una corriente con un microamperímetro. Esa fue la idea original. Pero no pasaba nada, habíamos dicho que se cambió la resistencia, se cambió la batería, se acercaban las espiras, se alejaban, se hacían más grandes, más pequeñas, se le daba un par de vueltas, ya no era una espira, sino que eran 3, 4, qué sé yo. Y no pasaba nada hasta que el ayudante, ¿verdad? Una noche en que ya se iban para la casa, se dio cuenta que cuando desconectaba el circuito, saltaba el microamperímetro. Y por eso que hicimos ese análisis en un gráfico que quedó ahí, ¿verdad? Del trasciente. La corriente, antes de estandarizarse, ¿verdad? Antes de llegar al valor de trabajo, tiene que pasar de 0 a ese valor. Y eso ocurre en un delta tiempo finito. Muy rápido, pero tiene que ocurrir en un tiempo distinto de 0. Y era en ese tiempo que el ayudante detectó los cambios en el microamperímetro. Una vez que se establecía la corriente, se ponía constante, volvía a marcar 0. Y eso llegó a después ya Faraday, revisando esto, dijo, en verdad, lo que ocurre es que si pongo una corriente constante, si pongo, ¿verdad? Además, a la misma distancia esto y no lo muevo, voy a generar un campo constante y ese campo constante no es capaz de generarme el efecto que yo espero. Y se dio cuenta que en verdad no tenía que ver con el campo, tenía que ver con el flujo del campo magnético al otro lado. ¿Ok?
Entonces, con este experimento, y eso sí lo anotamos ahora como ya conclusión de esta discusión, Faraday concluyó que la variación de flujo en la espira 2, genera corriente. Y bueno, estableció la ley que hoy lleva su nombre. Después se metió Lenz al final y vamos a discutir de qué manera Lenz está cooperando, está ayudando a entender esto. La ecuación es la siguiente. Es bastante simple, ¿eh? Es una derivada. ¿Alcanza a salir en la pantallita? Creo que sí. Entonces, epsilon representa FEM inducida. Cuidado con esto, mira. Hay una pequeña y sutil diferencia entre la FEM física, es decir, los vol entregados por una batería, y la FEM inducida por este efecto. También son vol, 10 vol, 15 vol, lo que sean, pero de alguna manera uno es inducido por otro campo magnético y la otra es física establecida por una batería. ¿Ok? Entonces, epsilon representa la FEM inducida, phi es el flujo de campo en este caso magnético, le voy a poner B. ¿Me queda espacio todavía? Un poquito. Y T es el tiempo. T es el tiempo. Ahora, vamos a recordar brevemente el concepto de flujo, que era el mismo que teníamos con campo eléctrico. ¿Ya? Phi, flujo, entonces, es, nosotros cuando hicimos la discusión, cuando estábamos viendo campo eléctrico, teníamos, de alguna manera, hicimos una discusión haciendo la analogía con la lluvia, ¿se acuerdan? Habíamos dicho, oye, si yo quiero atrapar el agua de la lluvia, ¿no es cierto? Yo podría imaginar, déjame ver si no está tan sucio esto, vamos a atrapar en este estanque, ¿verdad? En este recipiente lluvia, está cayendo, totalmente vertical. Y dijimos, el flujo es el número de líneas de gotas que pasan esta área. Entonces hay un área comprometida y está, por supuesto, las líneas. En este caso, las líneas de gota representan las líneas de campo, magnético o eléctrico. Si cambio la inclinación del recipiente, estoy cambiando la orientación en el área, el flujo cambia, disminuye, ¿verdad? De hecho, si lo pongo completamente horizontal, y por lo tanto esta superficie de entrada queda paralela a las líneas de corriente, ¿verdad? Eso va a quedar con flujo cero. Esa fue la aproximación que usamos, ¿ya? Un poco para darle un cuadro pictórico a la situación. Ok, ya conocemos el concepto de flujo. Voy a poner el dibujo de una espira cuadrada, pero puede ser con cualquier geometría. Y de nuevo, con un poco de buenas intenciones, vamos a tratar de que esté en 3D. Entonces hay un plano definido por la espira y el vector de A sale perpendicular a ese plano. ¿Ok? Igual que en el caso del campo eléctrico. Entonces, podemos utilizar el conocimiento que tenemos del producto punto. Recordemos que B punto de A se puede escribir el producto punto en verdad entre dos vectores totalmente genéricos, cualquiera, como el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. En este caso, el campo magnético
y el vector que me define el área para la espira. ¿Ok? Entonces vamos a poder escribir que el flujo entonces se va a escribir como la integral de b de a coseno de teta. Integrado en la espira, por supuesto. Es una integral de área, ¿ya? Es una integral de área. ¿Me buscaban? ¿Ah? Ok. Entonces, mira, les voy a escribir algo que no lo van a encontrar en los libros. Es simplemente lo mismo que les digo, experiencia, no, pura experiencia. Mira, en el problema del certamen 3 de Faraday, porque seguro va a haber un problema de Faraday, seguro, yo les voy a enseñar un algoritmo súper cortito, pero es simplemente una sugerencia. Esto, como, como dicen por ahí, no está escrito en piedra. Ustedes pueden tomar otra sugerencia, ¿verdad? Las que están discutidas más formalmente en los textos, etcétera. Pero ¿qué dice este algoritmo? Primero, modele el flujo. Eso es lo primero que vamos a hacer. El paso número 1. Para esto, encontrar, si es que existe, a veces no existe, una función que dependa del tiempo. Que el flujo, una expresión para que dependa del tiempo. ¿Ok? 2, derive. Tiene solamente 2 partes, pero el paso número 1 es tremendamente esencial, es tremendamente relevante. Si no soy capaz de hacer un buen modelado para el flujo de campo, en verdad Faraday no lo voy a poder resolver. Así de simple. ¿Ok? Vamos inmediatamente a ver aplicaciones. ¿Ya? Vamos a discutir 3, porque fíjate que para que exista, yo creo que hicieron este experimento, o lo vieron por lo menos, si es que no asistieron presencialmente al laboratorio. Fíjate que uno podría hacer el siguiente experimento. Tengo una espira circular, cuadrada, se la pueden ustedes fabricar. Toman un cable, estos que venden en el home center, en la ferretería de la esquina, ¿verdad? Que esté aislado, y le dan, lo cierran con cualquier geometría. Pensemos, le dan una geometría circular. Y los extremos del cable, eso sí, los extremos pelados, ¿verdad? Lo conectan a un microamperímetro para que marque corriente. Traen un imán permanente, tiene que ser un imán potente. Si no tienen en la casa, los parlantes viejos, antiguos, tienen un tremendo imán atrás. Ese imán es súper potente, la de los parlantes de los equipos antiguos. Seguramente, no sé, cuando sus papás, hace tiempo atrás, estaban esos equipos, no están en los parlantes actuales, ¿verdad? Y pueden desarmar uno si quieren, como buenos ingenieros, ¿verdad? Y sacan ese imán. Y ese imán, si lo dejan cerca de la espira, no va a marcar nada el microamperímetro, sería justamente flujo, variación de flujo cero. En cambio, si mueven el imán, ¿verdad? E incluso atravesando la espira, ¿verdad? Van a ver que el amperímetro empieza a saltar para todos lados. ¿Ok? Y si apuran y aceleran ese movimiento cada vez más rápido, es decir, el flujo cambia con mayor velocidad, entonces la corriente se dispara sobremanera. Incluso a veces quemando la espira. ¿Ok? Ahí hay que ponerle una resistencia en serie, pero si el alambre no le sirve para nada, lo que pasa es que hay que tener siempre cuidado con los incendios. Eso también como buenos ingenieros tenemos que saber que hay algunos experimentos que podemos hacer en la casa trivialmente, pero todo lo que tenga que ver con la electricidad puede generar calor. El calor sabemos que podría generar un incendio, así que es el único cuidado que hay que tener. Muy bien, aplicaciones. Aplicaciones. Caso 1.
Primero hago el dibujo, después se los explico para que ustedes, a ver si pueden incluso artísticamente mejorarlo. Estos son más que dibujos, son puros esquemas. Mira, estos signos rojos que estoy poniendo me representan el campo magnético en el lugar, y lo vamos a suponer, fíjate bien, vamos a darnos este sistema de referencia usual. En la pizarra vamos a tener el plano XY y tenemos un campo magnético perpendicular a la pizarra, cuyo valor va a ser B sub 0 catongo. ¿Ok? Después voy a tomar un cable, un alambre, pero que esté totalmente pelado, sin aislante, ¿ya? Un cable, y voy a hacer esa especie de U que está acostada hacia la derecha, ¿ya? Y sobre ese riel que he fabricado, pero que da la vuelta aquí, vamos a poner otra barra de cobre, por ejemplo, que se va a desplazar en contacto, es decir, cierro el circuito. Entonces se me va a generar una espira, aquí está abierto, esta parte de la U quedó abierta, ¿ya? Entonces esta parte que está acá me queda una espira rectangular. ¿Estamos de acuerdo? Y le vamos a poner medidas, L, va a ser esta altura, ¿ok? Y el área va a ser variable. El área va a ser variable. ¿De qué manera? A medida que se mueve esta barra, la base de este rectángulo se va incrementando. Y por lo tanto el área que es base por altura se va a ir incrementando. Así que voy a tener una espira de área variable. Ese es más o menos el esquema. Entonces, ¿qué se pide? Si es que existe, determine la FEM, letra A, estándar esta pregunta, determine la FEM inducida, y B, determine el sentido de la corriente en la espira. Con esta aplicación vamos a explicar toda la ecuación de Faraday. Pongámonos a trabajar de inmediato. Pongámonos a trabajar de inmediato. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Me contó a mí? ¿O no cuentan No, los profesores? solamente los alumnos. Ah, somos como un robot nosotros. No contamos. Ok. Vamos entonces a la solución de este problema. Mira, bien atento a cada uno de los pasos que voy a ir dando en el desarrollo y la discusión, porque si por lo menos conceptualmente, fenomenológicamente entienden la Faraday, después ya es simplemente de ejercitar y ponerse en modo automático, que no siempre es bueno en física, pero por lo menos la parte matemática es muy simple, pero la parte conceptual previa es la que tienen que entender. Entonces, ¿en qué consiste? Mira, si la barra no se mueve, vamos a partir haciendo el análisis suponiendo que la barra está quieta. Ustedes tienen que agregarle aquí algún, por supuesto, explicación al enunciado de que esta especie de U acostada, ¿verdad? Hay un circuito que se cierra con la barra, que también es metálica, ¿ya? Un cable de cobre doblado con una U así, acostadito, ¿verdad? Y la barra encima. Entonces, si la barra no se mueve, coma, el área de la espira, y le vamos a agregar solamente, por una cuestión de comodidad, los puntos A, B, C, D, A, así, y pongámoslo acá. No tiene ningún papel matemático, pero me ordena un poquito la idea, por si alguien después está estudiando y dice, ¿cuál espira? Aquí hay un montón de rayas. La espira es esta, A, B, el punto de unión ahí, C, D, y cierro en A. Esa es la espira, ¿ok? El área de esa espira, ¿ya? El área de la espira A, B, C, D, A es constante.
es constante. Si la barra no se mueve, el área de la espira es constante. Si el área de la espira es constante y el campo es constante, ¿verdad? Entonces, el flujo, no tengo para qué poner la integral, porque si el campo es constante, lo saco de la integral, ¿verdad? Integro el área y me da el área total. Si no lo entienden, veámoslo rápidamente. B de A coseno de 0. ¿Por qué es 0 grados? Porque como la espira está en el plano XY, el vector de A está en la misma dirección que el campo, es perpendicular a la espira. Así que este es 0, el campo es constante, lo saco, y me queda dA, cuya integral es A nada más, es el área de la espira. ¿Ok? B por A igual constante. Existe flujo. A través de la espira, cuando la barra está quieta, existe flujo. Es como tener ese balde que tenía, le está cayendo agua, pero siempre le está cayendo la misma cantidad. Las líneas que atraviesan la espira, las líneas de campo, son idénticas. Muy bien. Entonces, la derivada de esta cantidad que estoy denominando flujo es 0. ¿Por qué? Porque es constante. Si derivo una constante, esa derivada me da 0. Y por lo tanto, la FEM es 0. O sea, esta estructura no tiene mayor sentido si no muevo la barra. Si no muevo la barra, el flujo es constante y por lo tanto no hay FEM inducida. Y naturalmente, si no hay FEM, no hay volt, no hay corriente que se va a inducir en la espira. Vamos ahora al movimiento. Este consiste en el ejercicio. Solo hago esta primera parte para que entiendan, porque de repente los profesores nos ponemos un poco, no sé, y ponemos algún problema con flujo constante. El alumno empieza a calcular y llega a una FEM cuando no hay FEM. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se automatizó a no hacer un análisis previo. Entonces ahí está el análisis. Ahora, con movimiento, y aquí viene el paso número 1 del algoritmo. Voy a tener que borrar lamentablemente el dibujo, pero ustedes tienen la referencia, aunque a ver si alcanzo, no sé si sale lo de arriba, voy a tratar lo más posible de demorarme en el borrado. Mira, con movimiento, con B distinto de 0, debemos, paso número 1 del algoritmo, modelar el flujo. Encontrar una expresión para el flujo de campo que dependa del tiempo. ¿Ya? No lo dije, este campo, esta velocidad es constante. ¿eh? ¿Ok? Debemos modelar el flujo. Ok. Para modelar el flujo, fíjate lo que voy a hacer. Con verde, para que no me moleste mucho, voy a poner el eje Y aquí. Voy a poner el eje X en la parte de abajo de la espira. Y a esta distancia le voy a llamar X. ¿Ok? No sé dónde parte el movimiento. No sé de dónde viene la barra ya moviéndose. Pero voy a suponer que cuando echo a correr el cronómetro en t igual 0, había una posición, x igual 0. ¿Ok? Esa es una suposición, pero válida, y la van a ver ustedes por qué. En t igual 0, la posición de la barra es x0, que no tengo idea cuánto vale. 5 centímetros, 2 centímetros, no sé cuánto vale. ¿Ok? Muy bien, entonces x, esta base, que le voy a poner a propósito esta notación que usan los matemáticos, que depende del tiempo, y aquí regresamos, ¿no es cierto? Y yo creo que ustedes se van a emocionar. Regresamos al física 100 o al 110 y tenemos que escribir la posición de un objeto que se mueve con velocidad constante. En el fondo, la ecuación itinerario. Y esta ecuación itinerario se escribe, ponga la posición inicial y súmele la velocidad que tiene la barrita multiplicada por el tiempo. Ese es el modelo más simple, ¿verdad?, para una partícula en movimiento. Cualquier objeto que se mueva con velocidad constante tiene este itinerario registrado. ¿Ok? Entonces, ahora sí tengo que borrar el dibujo. Aquí ustedes ponen este X, entonces en el dibujo ponen el Y, ponen el X, bien ordenadito para que entiendan el desarrollo. Y ahora sí, borramos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Esta ecuación, para los que estén olvidados de su curso introductorio de física, se llama itinerario.
itinerario de quién? De la barra. La barra en la que se está moviendo. ¿Ok? Ahora, ya tengo una estructura. ¿Pero qué hago con ese X? El área de la espira también va a depender del tiempo, porque si la base depende del tiempo, el área depende del tiempo. Entonces, el área de la espira va a ser igual a L, la altura, multiplicado por X de t. Van siguiendo la idea, ¿verdad? Los centímetros cuadrados de la espira dependen del tiempo porque la base se está modificando. Así que me queda área en función del tiempo, L, por esa ecuación que está aquí. X sub 0 más BT. Hasta aquí vamos bien. Estamos recién en el paso número 1 y el más importante de nuestro algoritmo. Estamos tratando de buscar una expresión para el flujo. Perfecto. Cuando yo miro esta ecuación, digo, ¿en qué me podrá cambiar esta situación? El vector de A sigue apuntando en la dirección del campo. O sea, el campo, el vector sigue, el ángulo sigue siendo 0. No se va a modificar porque se mueva la barra. Segundo, el campo sigue siendo constante. Lo saco de la integral. Y esta, fíjate, esta expresión que está aquí, que es el área total de la espira, depende del tiempo. Y por lo tanto, cuando yo lo quiera meter como en la integral, no estoy integrando en el tiempo, eso es lo que quiero decir. Es decir, puedo ocupar perfectamente esta misma ecuación, sin ningún problema. ¿Ok? Podemos usar directamente entonces si alguien pregunta, profe, ¿cuándo tengo que usar la integral? Yo después lo voy a poner como una nota al final de la clase. Cuando el área, perdón, el campo magnético, el valor del campo magnético dependa de la posición adentro de la espira. Pero si es constante, en verdad me queda inmediatamente flujo por el área, ni más ni menos, ¿ok? Entonces podemos usar directamente el flujo que va a depender del tiempo como el campo constante multiplicado por el área. No hay ángulo, no hay cambio en el ángulo. Y reemplazamos el valor del área. Me queda el campo por L por X0 más B por T. Y he llegado a la parte final de la primera fase del algoritmo. Este consiste en encuentre una expresión matemática para modelar el flujo de campo magnético. ¿Ya? En este caso hemos llegado a establecer que el flujo es el campo magnético en magnitud por el L, que es la altura de la espira, factor de el itinerario de la base. Muy bien, ahora saltamos al paso más fácil de todos, que es simplemente derivar. Cuando, acá, derivamos, paso número 2, derivamos phi de t. La FEM inducida es menos la derivada de la función respecto del tiempo. Yo lo voy a escribir así, menos dA de t, factor de, y voy a poner todo el flujo, ¿verdad?, para derivarlo, pero esta vez voy a multiplicar por BL, para que me quede más ordenadito, entonces me va a quedar B por L por X0 más B por L, V de velocidad por tiempo. Eso es lo que debo derivar. ¿Ok? Eso sí, recuerden, aunque no sea número esto explícito, tenemos que recordar que el campo en magnitud L, X0 y B, todas son constantes. ¿Ok? Todas son constantes. El campo yo le podría poner algún valor cualquiera, 10 tesla, la base, no sé, 15 centímetros, la posición inicial 2 centímetros, cualquier cosa, cualquier valor. Y la velocidad a la que se mueve la barra, 5 metros por segundo, la que se nos ocurra.
Derivamos entonces. Como en la primera parte del paréntesis tengo puras constantes, ¿cuánto era la derivada de una constante? 0, se va. La derivada del tiempo, t igual a 1, es 1. Multiplicado por esto, fíjate que queda entonces menos b por L y por B. Y he llegado a establecer los volt, la FEM, que se inducen en la espira. ¿Ok? El signo menos ya lo vamos a discutir enseguida. Lo más curioso es que no quedó dependiente de la posición de la barra. Por eso es que la podía poner en cualquier lugar. La barra la puedo poner en cualquier lugar porque el resultado final, cuando yo derive, esto se va a 0 y da lo mismo si estaba a 5 centímetros del inicio, a 10, a 20, da lo mismo. ¿Ya? Pero esto es interesante como resultado. Aquí tengo los volt inducidos. ¿Ya? ¿De qué depende la FEM inducida? Del valor del campo, que parece un poco obvio. Mientras más grande sea el campo magnético, mayor va a ser el efecto. Depende de la altura. También parece como obvio. Mientras más grande sea el área de la espira, mayor va a ser el efecto. Y finalmente depende de la velocidad. Mientras más rápido se mueva la barra, mayor va a ser el voltaje adquirido. ¿Ok? Vamos a la otra parte, a la pregunta B. Este estaba dentro de la A, así que ustedes pueden poner ahí solución, letra A. Estamos resolviendo y terminamos la letra A. Calcule la FEM inducida. A veces yo le puedo poner una resistencia. Este ejercicio tiene una variante. A veces en vez de preguntar FEM, aquí se pone una resistencia R y el ejercicio es idéntico. ¿Ya? Y en vez de preguntar FEM, se pregunta por la corriente que circula, ¿verdad?, a través de la espira. Pero ahí uso Ohm. Si conozco la FEM, ¿verdad?, y conozco la resistencia, la corriente viene dada por la ley de Ohm, directamente. Muy bien, vamos a la parte B. ¿Preguntas, dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Están calladitos. Seguimos nomás. Parte B. El sentido de la corriente, está dado por la ley de Lenz. Esta ecuación, esta que está aquí, se llama Faraday-Lenz. Lenz estableció solamente la derivada. Se dio cuenta de que los volt que se inducen en la espira son proporcionales al cambio de flujo en el tiempo. Y tiempo después, poco tiempo después, Lenz se dio cuenta de que la corriente no se induce en cualquier dirección, tiene una dirección determinada. Y la vamos a enunciar, la ley tiene un enunciado verbal, lo voy a poner con rojo entre comillas. ¿Qué habla o qué me dice la ley de Lenz? La corriente que se induce, o la corriente inducida, queda mucho mejor, disculpen, ¿eh? No que se induce. La corriente inducida tiene un sentido tal que B inducido, campo inducido, se opone a la variación de flujo. A la variación de flujo. Cerramos comillas. La corriente inducida tiene un sentido tal que el campo inducido por la misma corriente se opone a la variación de flujo. Se lo explico en un cuadro más resumido, más chiquitito. Tengo dos posibilidades para la variación de flujo. Porque miren, si yo les digo, oye, dentro del mes que recién cerramos, el mes de noviembre, el dólar sufrió variaciones. Entonces uno dice, la moneda norteamericana está variando.
Hay dos posibilidades de variación. ¿Cuáles serían? Hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Muy bien, está subiendo el precio del dólar o está bajando, no quedan de otra, ¿verdad? Lo mismo cuando hablo de que el flujo está variando, el valor absoluto del flujo, el valor absoluto, la cantidad, ¿verdad? Que fíjate qué unidades tiene, dicho de otro paso, no lo había mencionado, es campo por área, así que son Tesla por metro cuadrado. Ese número puede ir incrementándose, como la moneda del dólar, ¿verdad? O bajando. Entonces a eso se refiere el señor Lenz. Dice, se opone a la variación. Entonces, ¿qué es lo que se dio cuenta Lenz? ¿De qué se dio cuenta? De que la corriente que se induce, esto es una cuestión natural, si la naturaleza se comporta así, la naturaleza busca siempre los equilibrios. Minimizar energía, maximizar entropía, pero básicamente es el equilibrio. Entonces, dice, el flujo está cambiando, está subiendo el flujo, entonces yo le voy a poner un campo al sistema para frenar la subida. Si el flujo está bajando, voy a poner un campo para que no siga la bajada y tratar de subir el flujo, o sea, mantenerlo constante en el fondo. En esa pelea es que se induce la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo podemos resumir. Sigo con rojo para hablar de la ley de Lenz. Si el flujo está subiendo, entonces el campo genera, ¿verdad?, un flujo de bajada, o sea, lo frena. Y al revés, si el flujo está bajando, entonces el campo inducido va a tratar de incrementar. Este es el IND, le vamos a poner ya. No es el Instituto Nacional de Desarrollo, es de inducido, ya, inducido. El campo inducido va a hacer que el flujo se estabilice. Entonces uno dice, a ver, ya le enseñé la regla a la mano derecha. Entonces, este es el análisis que tienes que hacer el día de la prueba. Tengo una espira rectangular y tengo dos posibilidades para la corriente. Que la corriente esté girando en sentido antihorario, posibilidad número 1, o bien, es como una fotografía que estoy sacando, ¿ya? La barra está aquí al lado derecho, pero en el instante en que estoy haciendo el análisis ya está quieto. No tengo más posibilidades para la corriente inducida y le vamos a poner también el término IND para recordar que esta corriente no viene de una batería, viene de que Faraday, ¿verdad? Por la ecuación de Faraday, una variación de flujo hizo que esa corriente se estableciera en esa espira. Y aprendimos a través de la ley de Ampère que yo sé, y también por Biot y Savart, que estas corrientes me van a generar un campo adentro de la espira. También me generan un campo fuera de la espira, pero no me interesa ese campo. Me interesa el que está pasando adentro. Según la regla de la mano derecha que discutimos hartas veces la semana pasada, yo, ¿qué es lo que tengo que hacer para saber para dónde apunta el campo inducido generado por la espira de la izquierda? Ponemos los dedos de la mano derecha curvándolos en el sentido de rotación de la corriente y el dedo pulgar queda indicando para dónde apunta el campo inducido. Por lo tanto, eso que está ahí va a tener un campo inducido así. B inducido por la corriente, no es el campo original que fue el que generó toda esta situación. En cambio, si la corriente está circulando en sentido horario, de nuevo, tenemos que curvar los dedos de la mano derecha, ustedes lo hacen en su casa, por favor, ¿verdad? Tengo que dar vuelta la mano, no puedo curvarlo al revés, lo hemos discutido hartas veces, lo curvo así y queda para adentro el campo. Entonces el campo inducido, en este caso, está ahí. Ahora bien, pregunta, en el problema que estoy desarrollando, ¿el flujo se incrementa o disminuye? ¿Por qué? Me dicen aquí, me contestaron que se incrementa. ¿Por qué? ¿Perdón? Muy bien. La respuesta que me dan acá, si me escucharon en la casa, es que se incrementa el flujo porque el área se está incrementando. Por lo tanto, ¿cuáles son de las dos posibilidades la correcta para la corriente inducida? ¿Por qué? ¿Y con eso qué logro? Muy bien.
si no escucharon, me contestaron acá lo siguiente, que la respuesta correcta, la corriente inducida tiene el sentido horario de la derecha, de la espiral de la derecha. ¿Por qué? Porque me genera un campo que compite con el original. La corriente inducida no puede cambiar el cambio de área, ¿no es cierto? La modificación del área, no puede frenar la barra, pero sí genera un campo que compite con el original para que a medida que aumente el área, el campo disminuya y así el flujo se trate de estabilizar. ¿Estamos de acuerdo? Anotemos eso. Dame un segundito, déjame anotar esa parte y lo ponemos, o bueno, dale nomás. ¿Ya? Bla, 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 bla. Pero la corriente es una consecuencia del movimiento de la barra. La barra no se mueve por el campo. La barra la tienes que mover desde fuera. La amarras con un hilo. Ya entiendo, ya entiendo. Las cargas que están en la barra en movimiento, tú te la imaginas, ¿no es cierto? Me preguntaron recién, chiquillo, acá, si puedo explicarme esto mismo con la fuerza magnética. Déjame ver si podemos. Aquí tengo la velocidad de una carga, porque se mueve solidaria con la barra, ¿verdad? Ya. El campo sale. B, pongo la mano así, cruz, tengo que buscar así, entonces esto se mueve. Ah, perfecto, sí, sí se puede. Claro, porque estas cargas de la barra se mueven solidarias, como si yo tuviera un montón de cargas moviéndose a la derecha con un campo magnético. Y ese campo magnético, ¿verdad?, va a generar una fuerza hacia abajo. Entonces, estas cargas se van a mover hacia abajo, empujando las demás, ¿verdad? Empujándolas de allá y dejando vacío aquí que van a ser ocupadas por la otra carga y se establece un sentido horario. También me lo puedo explicar de esa manera, ¿ya? Y la otra, sin desacreditar tu aporte, al contrario, es un tremendo aporte, esta manera de explicarse la ley de Lenz como un frenado de los cambios de flujo te permite, no solamente en el caso del movimiento lineal, sino que rotacional. Que ahí es más difícil ver cómo freno ya el aumento de flujo. Ya, entonces vamos a copiar eso. En este caso, como el área se incrementa, crece, ¿verdad? Entonces, el flujo se incrementa. Y el campo inducido frena este incremento. Con la corriente girando en sentido horario. ¿Ok? Horario. Y le pueden agregar el aporte que acaba de hacer tu compañero acá. Pongámoslo también. Me gustó la idea. Como una notita, ¿verdad? Importante, sí. Podemos explicar esto mismo. Podemos explicar esto mismo con la ecuación que puede ser sobre la carga o incluso sobre la barra también, ¿eh? Directamente. Es decir, o directamente corriente por... No, queda más con la carga. No, vos lo vamos a poner con la carga porque si no, esa corriente original la van a confundir con la corriente inducida. Perfecto. Entonces va a haber un campo apuntando hacia adentro y una corriente en sentido horario. Les dejo una tarea, que es como evidente, ¿no es cierto? Tarea. Repita todo el cálculo.
¿sí? Todo igual, todo igual. La barra se mueve con la misma velocidad, pero en sentido inverso. ¿Ok? Hagan entonces el cálculo. El signo menos al final es simplemente una cuestión de referencia que tiene que ver con la ley de Lenz. ¿Ya? Es más importante entender la ley de Lenz más que aplicarla correctamente en términos matemáticos. ¿Ya? Entenderla. Copien eso y seguimos con el caso 2 de inmediato. ¿Alguna duda desde casa? No, profe, por mi lado no. Ok. Ok. Profe, una pregunta. Sí, te escucho un poquito, te escucho, pero parece que... ¿Si puedes hablar fuerte? ¿Se escucha mejor ahora? Ahora mejor, sí. Ya. Donde dice en este caso, como el área se incrementa, ¿cuál era el área que se incrementaba? El área de la espira. Mira este dibujito que acabo de hacer en la pizarra como tarea, por favor, para que lo tengamos como referencia. Voy a pintar el área de la espira. Acuérdate que por eso que le puse letras a la espira, ¿ya? La voy a pintar ahora el área. Ese es el área. ¿Estás de acuerdo? Entonces, cuando la barra se mueve para la derecha, eso que pinté de rojo recién se incrementa. Los metros cuadrados encerrados por la espira se incrementan, crecen. Y en la tarea que tú tienes que hacer ocurre al revés. El área, ¿no es cierto?, disminuye. Ese es el área que estamos considerando en este análisis. No sé si te queda claro. Sí, todo muy claro, muchas gracias. Bueno. No estoy hablando, ¿eh? No hay problema con el micrófono, que estoy esperando que copien todo eso y seguimos al tiro. Ya, vamos a discutir un caso completamente distinto, más sofisticado y más realista también, bastante más realista que... Este es un caso conceptual, el que acabamos de ver, el caso 1, pero un poco raro, así de tratar de hacerlo experimentalmente. O sea, a alguien no se le va a ocurrir hacer un generador eléctrico de esta manera, porque a no ser que tenga un mecanismo en que la barra vaya y vuelva constantemente. ¿Ok? Podría ser. Muy bien, vamos a caso 2. Vamos a poner el mismo campo magnético original. Yo no sé si le había puesto B0. Si le había puesto B0, entonces en el resultado va B0 en vez de B nada más, ¿ya? No me acuerdo. Da lo mismo, da lo mismo. Tenemos una región del espacio con un campo constante en la dirección Z. ¿Ok? El módulo del campo, la magnitud del campo es constante. Y vamos a poner aquí X, Y. La misma referencia de antes. Vamos a poner una espira, también rectangular. En azul, una espira en esta región. L de largo. B minúscula de base. ¿Ok? Pero le vamos a agregar un grado de dificultad mayor. Le vamos a poner un eje que voy a pintar de negro para entender, ¿verdad?, que me sirve solamente como un eje. ¿Ya? La voy a poner así. Copien eso, por favor. Una espira que está pivoteada justo en el centro
y que está girando. La hacemos girar con algún mecanismo a una velocidad omega, ¿ya? Constante. Omega constante, es un dato del problema. Tantos radianes por segundo que incluso yo puedo tener, ¿no es cierto?, expresado el omega en función de la frecuencia en hertz, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahora voy a poner una vista, por supuesto, lo mismo de antes, ¿eh? El ejercicio consiste en determine la FEM inducida y B, sentido de la corriente. De la corriente inducida, no le vamos a poner el apellido inducido porque ya estamos en el contexto de FEM y corriente inducida. Entonces, solución. ¿Cómo vamos a resolver el problema? Vamos a tratar de proyectar una vista desde arriba, desde el eje Y mirando para abajo el plano XZ, ¿ya? Considerando una vista desde arriba, voy a mirar entonces el eje X así, el eje Z así, estoy mirando desde aquí, ¿no es cierto? Allá están sentados ustedes y aquí está la pizarra, ¿ya? Entonces el campo magnético, ahora en esta vista, es un vector que tiene esta dirección, ¿ok? Y visto de esta manera, la espira la voy a pintar en azul, ¿ya? Pero no la voy a poner a lo largo del eje X, sino que le voy a dar ya una inclinación, porque le voy a sacar una foto en cualquier minuto y no la voy a dejar justo en el eje X. Entonces la voy a poner justo acá, pivoteada en el centro de mi sistema de referencia, así. Mirada desde arriba. Y girando de esta manera. Omega. No sé si se entiende bien el dibujo. Así queda la espira. ¿Ok? Entonces, el vector de A va a formar, está fuera de escala porque este es un vector infinitamente pequeño, un ángulo con el campo magnético que está a lo largo del eje Z. Este ángulo es θ. ¿Ok? Pucha, no traje, vamos a tener que, de nuevo, para que se entienda bien. Acuérdate que si el contorno de mi celular es la espira, el vector de A es perpendicular a la espira. Cuando la espira gira así, ¿verdad? Este vector gira juntos de manera solidaria. Está a 90 grados del plano, pero gira de manera solidaria. A la misma velocidad que está girando naturalmente la espira. Si la espira está girando con una velocidad omega, radian, ¿no es cierto?, en radianes, naturalmente el vector dA también gira con una velocidad omega. Muy bien. Paso número 1 del algoritmo, modelar el flujo. Pero eso para nosotros debiese no ser tan problemático porque lo hemos discutido hartas veces. En el fondo el flujo es contar cuántas rayas de campo están atravesando, ¿no es cierto?, el área que está encerrando la espira. En este caso particular de este ejemplo que yo tengo en la mano sería cuántas rayas, cuántas líneas de campo atraviesan la pantalla del celular. ¿Ok? Pero yo me doy cuenta de lo siguiente. Vean acá un segundito, chiquillos. Miren, cuando el celular está en esta posición, suponiendo que el campo va hacia donde están ustedes, perpendicular a la pizarra, el flujo es máximo, ¿verdad? Y es mínimo cuando el celular se pone así. Porque ahí las rayas no lo atraviesan, pasan de largo. O sea, tengo flujo cero, flujo máximo. ¿Ok? Y tengo flujo intermedio para cualquier ángulo. Ahora bien, como es un vector el que está rotando, cuando en verdad yo lo di vuelta y ustedes están viendo la parte de atrás del celular, en verdad ese es el valor mínimo, no es cero, porque ahí el ángulo es 180, el vector
área apunta para adentro, el campo para afuera, tengo 180 grados. ¿Se entiende la idea, verdad? Entonces voy a tener una expresión entre menos algo, el flujo máximo, 0 y el flujo positivo. Y cualquier valor intermedio. Entonces, eso me va a servir para ordenarme y establecer el paso número 1 del algoritmo. Esto es modelar el flujo. Entonces, pero vámonos a la ecuación original, la ecuación que debiese resolver todos los problemas, ¿verdad? Letra A, que es la integral. B.dA integrado. Nosotros dijimos, bueno, pero tratemos de no molestar o sea, no trabajar con los vectores, sino que directamente con los módulos. Coseno del ángulo. Y ahora viene lo interesante. Fíjate en esto, por favor. El ángulo que hace el vector A con el eje Z, que en el fondo es el eje del campo, no tiene nada que ver con el área. Acuérdense que ustedes pueden tener en una integral un montón de variables, no constantes, variables. Pero si no dependen de lo que estás integrando, tú lo consideras constante. Miren, yo les voy a hacer una analogía. ¿Ustedes ya vieron en su curso de matemática derivadas parciales? Ya. Si yo tengo la función, no la copien por supuesto, esto es simplemente para darle contexto a lo que trato de explicar acá. X cuadrado menos y cuadrado, y te pido, obtenga de f a de x. ¿Ok? Le voy a agregar un término más para hacerla un poquito más interesante la derivada. X por y. Entonces tú dices, ¿cómo derivo eso? Ah, me acuerdo, derivada parcial implica, tome la variable como tal, variable, y la otra variable de la función, porque fíjate, y es una variable. Pero para efecto de derivada parcial pasa a ser una constante. Entonces yo derivo, la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de y cuadrado, considerando la constante, es 0. Y la derivada, esta x estoy derivando, como si fuera una variable y esta como si fuera un número, una constante. La derivada de x vale 1, así que la derivada de eso me queda 2x más y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso mismo ocurre en las integrales. Si yo tengo esta misma función f de x integrado solo en x, la y pasa a ser una constante. ¿Por qué le explico esto? Porque en el fondo alguien podrá decir, el profe, ¿por qué va a sacar el ángulo de la integral si el ángulo varía con el tiempo? Ese ángulo es 0 justo cuando apunta paralelo al campo, y después, qué sé yo, 20 grados, 30 grados, 90 grados, 180, etc. Está variando en todo momento. Pero esa variación no tiene nada que ver con el área. Volvamos al caso de la función f de x de y. Si estoy derivando en x, si estoy integrando en x, la y es una constante. Entonces, no sé cómo lo van a ustedes verbalizar eso, ¿ya? Yo pondría que b y teta, el ángulo, técnicamente uno debiese decir son constantes para efectos de integral. Ese sería el término así ilustrado. Pero el término así para entenderlo rápidamente, yo le pondría como alumno, no tienen que ver con la variable integración. Entonces, puedo con completa libertad escribir el flujo como b coseno del ángulo integral de A. ¿Ok? Y ante la pregunta, oiga, profe, ¿cuándo no puedo sacar el ángulo de la integral? Cuando lo que usted está integrando como variable es el tiempo. Porque el ángulo depende del tiempo, seguro que depende del tiempo. Y por lo tanto no puedo sacarlo si es que estoy integrando en el tiempo. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuánto vale la integral de A? De dA, perdón. Bueno, sí lo saben, no lo quieren decir nomás. Es A nada más, ¿verdad? Me queda entonces el campo por el área, por el coseno del ángulo. Pero, y aquí viene un pero. Resulta
que todavía no he terminado el paso número 1 del algoritmo, porque dice, encuentro un modelo para el flujo, ¿verdad? Para el flujo, ya tengo el flujo, pero que dependa del tiempo. Si es que depende. Aquí seguro que depende, porque ya hice el análisis, a medida que va girando la espira, ¿verdad? El flujo es máximo, mínimo y cero incluso. ¿Dónde está el link para encontrar la dependencia con el tiempo? ¿Y cómo depende? ¿Cuál es la función? Volvemos de nuevo a el romanticismo de física 100 y física 110, ¿verdad? Todos quisiéramos volver de nuevo a ese ramo para volver a hacer. No, no es que les tome el pelo. Lo que pasa es que yo tengo clases antes de 110, entonces como que quedo así medio. Estoy ya pensando en los alumnos más chiquititos, más nuevos. Están ahí locos con estas expresiones. Tal como dijo tu compañero, velocidad angular, ángulo partido por tiempo. Por lo tanto, el ángulo, cuando este es constante, es simplemente omega t. Y fíjate en esto, si alguien me dice, oiga, profe, cuando no es constante, omega, fácil, es la derivada. Tengo que conocer, sí, cuál es esa función derivada, ¿ya? Pero cuando es constante es simplemente el cociente, ángulo partido por tiempo. Y como en el enunciado del problema dice que está rotando a velocidad angular constante, tengo finalmente la expresión para el flujo, ahora sí, dependiente explícitamente del tiempo. Explícitamente del tiempo. Me queda el campo, el área, pongamos el área, yo le puse letra L por B, ¿verdad? El área, esta área que está aquí es B por L, por coseno de omega t. Primer paso del algoritmo, resuelto. He logrado encontrar un modelo simple para el flujo que dependa del tiempo. ¿Qué queda? Segunda parte del algoritmo que siempre va a ser más fácil, derivarlo. Y además que las expresiones que vamos a encontrar siempre son sencillas, son un polinomio de grado pequeño, como el caso anterior era un polinomio de grado 1, o una función trigonométrica, podría aparecer una exponencial por ahí, pero cosas simples de derivar, pues no la va a encontrar en la prueba usted un arco tangente hiperbólico y cosas medio raras, no, muy difícil, más no imposible. O sea, nos falta de repente el profe que redacta un problema medio loco. Pero es difícil, difícil. Ok, derivamos. Ahora derivamos. Entonces la FEM inducida menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Menos dA de t, y entre paréntesis ponemos toda la función. De nuevo, mientras no se diga lo contrario, todo lo que no sea el tiempo es constante. ¿Ya? Lo mismo, como un recordatorio. Bueno, me faltó un temita, pero cortito, lo vemos el lunes. Todavía nos queda una clasecita por ahí antes del feriado el miércoles, en donde voy a tomar el caso 3 que me faltó. Porque fíjate, aquí en la primera parte cambiaba el área. En la segunda parte, caso 2, estoy cambiando la orientación de la espira con el área constante. ¿Qué queda? Mantener la orientación, mantener el área y cambiar el campo. Ese es el caso 3 que quiero discutir, pero ya para el lunes porque hace hambre, ¿no? Tengo un hoyo en la guata. Recordatorio. Recordatorio. B, L, B minúscula y omega, no te olvides, todas constantes. Entonces, esta es una función muy fácil de derivar, es la derivada de coseno. ¿Y cuánto era la derivada de coseno? Menos seno. Entonces me queda la FEM menos B, todas estas son constantes, por menos seno de omega t, pero por regla de la cadena, ahora derivo lo que está dentro de la función seno, que es omega. Y ahí me queda todo, lo ordeno todo, menos por menos más, BL, B omega, seno de omega t. Fíjate en esto, mira, me quedó una FEM, que si yo la grafico, tiene esta estructura, ¿ok?
con cierto periodo, si a esto yo le llamo, a este número que me quedó acá, epsilon 0, que no, cuidado, no tiene que ver con el epsilon 0 de la ley de Coulomb que vimos al inicio del semestre, ¿ya? Entonces, epsilon 0 menos epsilon 0. Y este es el caso sí que es real, porque así funcionan los generadores eléctricos de verdad. Tengo una espira, que en verdad son varias, ya les mostramos cuando uno de ustedes trajo un motorcito que, desarmado, ¿verdad? Las espiras tienen una geometría muy especial, son como unos 8 doblados, ¿verdad? Y son varias de ellas. Entonces, eso es lo que hay que hacer rotar, porque aquí se dijo, la espira gira con una velocidad angular constante, pero no se ha dicho quién la hace girar. Ese quién la hace es otra fuente de energía primaria, ¿verdad? Porque yo lo único que hago en una central eléctrica es cambiar una fuente de energía por otra que es la eléctrica. En la hidroeléctrica fíjate lo que estoy haciendo, ya una vez creo que lo conversamos con ustedes, casi todas las fuentes de energía en la Tierra provienen del Sol. Piensa en la central hidroeléctrica, esto es interesante para el ingeniero del futuro, ¿verdad? Una vez lo tocamos. El Sol calienta el océano, vaporiza el agua cae en la montaña en forma de nieve, que después se derrite y por gravedad baja de la montaña. Y ahí viene el señor que hace la represa, contiene el agua. Estropea, por supuesto, el medio ambiente, y ahí hay que minimizar todas esas externalidades, pero que lo estropea, ¿ya? Y se genera entonces una represa, a veces con lagos artificiales, está el lago Rapel, aquí cerquita de Santiago, que es completamente artificial, producto de la represa Rapel. Y de manera controlada tiramos el agüita por un tubito que me genera un movimiento en una turbina. Una turbina es una hélice, nomás que producto del paso del agua en movimiento se mueve, rota. Y esa rotación yo se la paso a esta espira que está girando. Y saco la corriente, saco esta FEM, y aquí en Chile son 50 Hz. 50 veces en un segundo giró esta situación. Y la voy a dejar a la ciudad. Se la vendo a una distribuidora, la distribuidora la toma esa energía y se la vende a los clientes, que somos nosotros, ¿verdad? A veces no tenemos otra opción. En Santiago o le compramos a él o nos quedamos sin electricidad. Pero bueno, ese es cuento ya de otra. Ya, pues nos vemos el lunes. No se vayan, tengo que pasar la lista. Con el caso número 3, y ahí yo creo que terminamos la materia. No sé si me falta algo, yo creo que no. Estamos terminando ya esta hora de teatro. ¿Hay alguna duda desde la casa, chiquillos? Si no, cerramos la sesión y nos vamos a comer algún carbohidrato refinado. ¿Nada? Chao, chao. Nos vemos, profe. Que tenga buen día.